Preste con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Muchas veces pensamos que Dios vive en el silencio, que no habla, que es un Dios mudo, que incluso no contesta a nuestros gritos. Hay personas que dicen: «A mí Dios no me escucha, a mí Dios no me hace caso». Pero Dios siempre nos está hablando. La dificultad es nuestra, porque no somos capaces de escucharle. Pretendemos que Dios nos conteste respondiendo a todo lo que nosotros le pedimos, y cuando se lo pedimos, y que nos responda incluso con hechos extraordinarios y claros. Pero Dios siempre nos habla, está en continuo diálogo con cada uno de nosotros. A veces nosotros no somos capaces de escuchar a ese Dios que nos habla al oído. Cuando nos hablan al oído necesitamos prestar especial atención para escuchar. Lo hemos comprobado en la primera lectura. Elías espera a que pase el Señor y lo espera en un fuerte viento, en un terremoto, pero el Señor pasa en una suave brisa. Dios sigue pasando cada día por nuestra vida, pero no lo hace como pensaba el profeta Elías, con hechos extraordinarios, sino en los acontecimientos grandes o pequeños, tristes o alegres de cada día. Nos habla en el silencio, nos habla en nuestra conciencia. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nace en nosotros el deseo de cambiar, de ser mejor, cambiar en este aspecto, en el otro, en reconciliarnos con alguien, en ser más generosos? Pero nos cuesta entender que es el Señor el que nos está hablando. Sentimos ese deseo, pero no acabamos de entender que es el Señor que nos está hablando. Nos habla también por las personas, por sus palabras y sobre todo por el Evangelio. Necesitamos nosotros afinar el oído. Necesitamos estar a la escucha cuando estamos atentos a algo que nos interesa. Cuando estamos escuchando una novela, estamos viendo a alguien nos está hablando de algún tema que nos interesa, no perdemos ni una palabra, estamos muy atentos, ¿no? Pero muchas veces en la oración no somos así, ¿no? Necesitamos estar a la escucha. También pensamos que Dios solo nos habla cuando nosotros nos dirigimos a Él, pero es que Dios nos habla siempre. Hagamos experiencia en nuestra vida de escuchar a Dios. Sería conveniente que al finalizar de cada día nos preguntemos: ¿qué me ha querido decir Dios en este día? ¿Qué me ha querido decir Dios por esta persona o aquella, por este acontecimiento o aquel, por esto que he sentido o que he vivido, por lo que me ha pasado? En el Evangelio nos presenta también a los discípulos llenos de miedo. No solo tenían miedo a la tormenta, sino tenían miedo al mismo Jesús, creían que era un fantasma. Y Jesús les dice: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Cuando se les acerca caminando sobre las aguas, los discípulos no lo reconocen y aterrados comienzan a gritar de miedo.
El evangelista tiene bien cuidado en señalar que su miedo no está provocado por la tempestad, sino por la incapacidad de descubrir la presencia de Jesús en medio de ellos en aquella noche horrible. Siempre podemos contar con la presencia de Jesús en nuestra vida y sobre todo en los momentos difíciles. Él está siempre tendiéndonos la mano. Lo importante es que nosotros seamos capaces de gritarle como Pedro, Señor, sálvame, y no solo como grito de súplica, sino como actitud de confianza. A lo mejor no hace falta que hagamos ese grito, pero sí que pongamos nuestra confianza. Lógicamente no significa que con nuestro grito todo se vaya a desaparecer, que no vayamos a tener problemas en nuestra vida. Probablemente las cosas sigan igual, pero sí es cierto que los problemas los vivimos de distintas formas, si en el fondo de nuestro corazón está nuestra confianza en Dios. Lo más importante de nuestra fe es seguir vivir apoyados en Dios, esperar confiadamente en Él, en una actitud de entrega absoluta y de confianza fiel a Él. San Pablo en una de sus cartas expresa esta confianza en el Señor diciendo, yo sé de quién me he fiado. Que nosotros también podamos tener esta conciencia en nuestro interior, sé de quién nos hemos fiado. También la actitud que Pedro tenía, ¿no? Al comenzar a hundirse, grita desesperado, Señor, sálvame. Y siente la mano de Jesús que lo agarra y le dice, pero ¿por qué has dudado? ¿Cuántas veces en las dificultades también nos pasa a nosotros lo mismo? Ya dudamos. Y el Señor vuelve a decirnos, ¿por qué has dudado? Las dudas pueden ser una ocasión propicia para purificar nuestra fe, enraizándola de manera más viva en el Dios mismo, en la confianza en Dios. Es el momento de apoyarnos con más firmeza en Él y de orar con más verdad que nunca y lleno de confianza. Otro detalle que nos presenta el Evangelio es que Jesús se retira a orar y se retira a orar solo. El trabajo de Jesús era intenso. Vemos esta actitud, cómo quería la gente verlo y él iba de un lado a otro. Sin embargo, Jesús es capaz de retirarse a solas para orar. Con frecuencia vemos esta actitud de Jesús en el Evangelio. Está acogido por mucha gente que le sigue, pero es capaz de apartarse y a solas orar con su Padre Dios. A nosotros nos cuesta dedicar tiempo a la oración. Tenemos tiempo para todo lo que nos interesa, pero nos cuesta dedicar algún rato tranquilo para rezar. Podemos pensar cada uno qué tiempo dedicamos al día para orar, para hablar con Dios. Y podemos hacerlo en la soledad del trabajo en casa, ¿no? Mientras hacemos las cosas, nos podemos poner en comunicación con Dios, pero nos cuesta apagar la tele, la música. Cuando estamos siempre en nuestra casa, estamos siempre en contacto con algún medio de comunicación. Sin embargo, no somos capaces de tener un rato de silencio para hablar y escuchar a Dios. Si logramos descubrir que la oración sea un tiempo que nos da serenidad y paz, que nos llena de confianza, que nos propicia un descanso en nuestra vida, sería más fácil dedicarle tiempo a la oración. Nos dice también el Evangelio que Jesús, llegada la noche, estaba allí solo. A veces necesitamos también de la soledad, ¿no? La soledad es causa de sufrimiento, pero también nos ofrece paz y serenidad. Nos ofrece encuentro con nosotros mismos y con Dios. Y hoy nos cuesta tener momentos de soledad, de estar tranquilos, para pensar en nosotros mismos, para pensar en los demás, para pensar en Dios, para pensar en nuestra propia vida. Que la palabra de Dios hoy nos llene de confianza y de paz para vivir la vida, sobre todo en los momentos difíciles, con esa plena confianza en Dios. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Déjala entrar dentro de tu corazón, pásala a tu mente y a tu situación.